0 hasta los 2 meses de edad. ¿Cuáles son los aspectos más importantes? ¿No? Dentro de los aspectos más importantes que hay que evaluar en todo neonato, ¿cuántas semanas está cumpliendo? 4 semanas. Sí, un prematuro. Así es un prematuro. Yo conocí una, se llamaba Sofía, María, no sé qué, era algo así. Pero así era. De Sucre, si no me equivoco, me había trasladado en helicóptero, así chiquitita, y sobrevivió. Tendría, quizá era un poquito más larguita, pero ya tenía 1 o 2 meses, bien chiquitita. Entonces, se ve, pues, ¿no? Ustedes lo van a ver también así, bien pequeñito. ¿Me la prestas? Ya. Por punto. Entonces, vamos a ver tres aspectos muy importantes en el recién nacido. Neonato, ¿hasta qué etapa se considera? ¿Hasta qué día consideramos que es un neonato? 28. Ya pues, no estamos en modo feria. Ahora sí, vale. 28. 98. 28. 38. Lo estoy probando su paciencia. 28 días es un neonato, 29 ya se considera un paciente pediátrico. Entonces, pero estamos viendo acá que abarcan desde los 0, o sea, desde el primer día de nacido hasta los 2 meses. En esa etapa nosotros vamos a evaluar 3 aspectos muy fundamentales. Uno, vamos a evaluar las infecciones o las infecciones que se pueden manifestar en este neonato o en este paciente pediátrico que corresponden a los 0 hasta los 2 meses. Lo segundo que vamos a evaluar son las ictericias. ¿Cuántas zonas de ictericia conocemos? Ya pues, estamos en modo feria. A ver, ¿cuántas zonas de ictericia conocemos? A ustedes hay que reanimarlos, ¿no? A ver, ¿estamos flaquitos en este tema? ¿Pediatría cómo está? ¿Cómo les fue el primer parcial pediatría? Con razón. ¿Cuántas áreas son las que se comprometen? ¿Hasta cuántas áreas o zonas puede llegar una ictericia corporalmente hablando? ¿Cuánto al final? ¿4 o 5? ¿Cuáles son? Este grupo es medio un poquito dividido, ¿no? Acá hay un bando y aquí otro bando. Ahí es iPhone. Ya empezaron. Y aquí es Samsung. 4 o 5. ¿Cuáles son esas áreas? La primera es no, vamos por parte. La primera es la cabeza. La segunda llega hasta ¿dónde? Ombligo. La tercera, Rodilla. la cuarta y la quinta compromete todo, ¿verdad? Palmos plantares. Entonces, son 5 áreas. Entonces, otro aspecto fundamental que hay que evaluar, y vamos a ver otros detalles que tenemos que corregir también, que son parte de los problemas por los cuales se originan o se manifiestan también estas ictericias. Pero por último, hay otra área que también es importante evaluar, aparte de lo que primero mencionamos, que las infecciones locales a nivel de los ojos, del ombligo o la piel. Después de eso vimos las ictericias. Después de las ictericias vamos a ver los problemas de bajo peso. ¿Por qué estos pacientes pediátricos entre 0 a 2 meses de edad bajan de peso? ¿Y cuál es el problema o los problemas que consecutivamente vemos o las razones que consecutivamente vemos por las cuales bajan de peso? ¿Ya? Ahora, la etapa perinatal, quiere decir la etapa antes del nacimiento, es tan importante porque estas condiciones nos van a reflejar el resultado de cómo se llevó un embarazo. Entonces, si un embarazo fue óptimo hasta las últimas semanas de gestación, este bebé va a nacer rosadito, buen peso, va a nacer llorando y por ende, cuando vemos estas características, vamos a hacer inmediatamente el apego precoz, ¿no? Manteniendo la temperatura. Una de las características de cuidar en el recién nacido es la temperatura. Evitar la hipotermia. ¿Qué es hipotermia? El descenso de la temperatura, ¿verdad? Entonces hay que mantenerlo. Ahora que están en una vida intrauterina, ellos estaban calientitos, ¿verdad?
estaban ahí bajo una temperatura aproximadamente de 27, 28 grados centígrados. Entonces, una vez que salen a una vida extrauterina, por eso es que se debe cuidar la temperatura, evitando el enfriamiento. Por eso es que ya hay que taparlos, ¿no? Aunque están en pleno calor, siempre hay que taparlos a estos niños. Después dice que van a un apego precoz, se hace la resección del cordón umbilical. Entonces recién se hacen las diferentes actividades que se van a realizar en la etapa del nacimiento o de estos neonatos o de estos recién nacidos. Ahora, ¿pero qué pasa si no nace en condiciones óptimas? Dice, no llora, está hipotónico, está letárgico, está cianótico generalizado. Esta es una condición bastante crítica donde por ende vamos a realizar ciertas actividades importantes y funcionales para poder sobrevivir a estos pacientes. Y lógicamente no vamos a hacer ninguna de estas actividades porque hay que más bien despejar las vías aéreas haciendo o manteniéndolas permeablemente. Hay que realizar al aporte de oxígeno, porque estamos viendo que seguramente tiene un Apgar menor a 6, tiene un Apgar de 0 o nació sin llanto, nació sin signos vitales o nacieron en estas condiciones donde se tiene que hacer la ventilación o reanimación cardiopulmonar y se tienen que mejorar estas características. Entonces, en estos tipos de pacientes hay que observarlos por lo menos cada 2 horas, ¿no? Y eso, no cada 2 horas, hay que mantenerlos en un cuidado intensivo, en una terapia neonatal. Entonces, hay un servicio en el área de pediatría, aparte de la sala de pediatría, o sea, todo el servicio de pediatría, hay un servicio que lo acompaña, que es el servicio de neonatología. Entonces, cuando ustedes vayan a rotar ginecología, después de ginecología, pediatría, van a rotar pediatría. Entonces, en este servicio, ustedes tienen diferentes áreas o actividades que realizar, pero si a usted le tocó rotar por neonatología, usted va a entrar o a sala de parto o va a entrar a quirófano para poder aprender a ver cómo se recibe y cuáles son las condiciones o las características que usted va a recibir de un niño o de un recién nacido. Y puede tener 2 variabilidades, una de condición crítica y una que tiene una condición estable, y en ambas usted va a tener que realizar ciertas prácticas. En primer lugar, cuidando la hipotermia, dice, ¿no? Después, tomando en cuenta, enseguida les voy a mostrar, tomando en cuenta el lugar donde lo van a recibir, el lugar donde se va a identificar y recibir un plan de emergencia, en caso de lo requiera este recién nacido, ¿no? Preparar el área de parto. Siempre hay un carrito los carritos que se utilizan, los carros de paro, ¿no? Los carritos para poder hacer reanimación, donde están los elementos necesarios para poder reanimar a estos pacientes, sean neonatos, sean pediátricos o sean adultos. Siempre va a haber en sala de parto también y en sala de quirófano también. Entonces, van a ver, están los espacios para poder reanimar a los pacientes junto con los equipos de reanimación y otros insumos que van a ser necesarios para poder vitalizar a estos pacientes que nacen en situaciones críticas. ¿Qué puntos críticos hay que cuidar en estos pacientes? Evitar el calor. Hay que evaluar si tuvo llanto al nacer, si no llora, si no respira bien o tiene dificultad respiratoria en los diferentes niveles a través del test de Silverman, ¿se acuerdan? Entonces se debe verificar o cortar el cordón umbilical, no administrar al 100% oxígeno, porque hay una complicación totalmente irreversible. Entonces, cuando no respira bien o respira mal, en este caso, hay que tomar en cuenta esta condición de no administrar. ¿Por qué? Produce ceguera, ¿no? Entonces, eso es pregunta de examen, porque está con rojito. Tenemos que tomar en cuenta esta característica. Ahora, ¿qué cuidados tenemos que realizar cuando vemos situaciones críticas en estos pacientes? Ahí estamos viendo la colocación del catéter nasal según a un flujo de 0.5 litros por minuto, ¿no? Los cuidados: mantener acostado, mantener hiperflexión o hiperextensión cuando veamos esta dificultad respiratoria, y hacer la evaluación o el test de Silverman y la puntuación que se requiere según el estado del paciente. Bajo estas condiciones vamos a hacer oxigenoterapia, que no debe ser mayor o al 100% como hemos visto, porque hay una complicación muy grave e irreversible que podemos ocasionar en estos pacientes recién nacidos. Ahora, dentro de las evaluaciones o las condiciones al nacer, estas son las clasificaciones como pregunta de examen.
¿Cuándo se considera una condición grave al nacer? Cuando al niño lo vamos a tener en estas características. Por eso es que cuando tenemos yo les hacía, ¿se acuerdan una pregunta? ¿Cuáles son las condiciones o cuándo es un trabajo de parto con alto riesgo perinatal? ¿O cuándo es un embarazo con riesgo perinatal? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuándo se considera esto? Cuando una condición grave al nacer, cuando ya este niño nace, la mamá puede haber sufrido una ruptura prematura mayor a las 6 a 12 horas de evolución. Esta condición ya es un estado crítico para el bebé. Entonces este niño va a nacer cianótico, va a nacer con infección, ¿no? Por eso es que otra de las condiciones dice, flujos genitales. Cuando usted vea, por eso es que en los controles prenatales, en las últimas semanas, hay que evaluar o hacer evaluaciones periódicas. Y de entrada, cuando hay una secreción o flujo genital materno, ya es una contraindicación para un parto normal. Por eso es que tenemos que hacer los controles más seguidos, por lo menos en las últimas etapas del embarazo. Y eso nos va a ayudar a evitar una condición grave para el bebé, una condición grave para el neonato, ¿no? Reanimación, aquellos que hayan tenido reanimaciones o antecedentes de reanimación neonatal anteriores a ya es una condición grave para este recién nacido, ¿no? Cianosis generalizada, palidez intensa, peso menor a los 2 kilos. ¿Será que yo puedo aplicar una vacuna BCG a un niño, un prematuro? ¿Qué dicen ustedes? Según el PAI, ¿qué dice? ¿Para quiénes está indicado una vacuna BCG? ¿No? Cuando hablamos de peso, las BCG no están indicados para prematuros ni para cualquier niño que nace con un bajo peso de 2 kilogramos. Está contraindicado cuando la ganancia de peso es mayor a los 2,5 kilos, ¿no? Ahí sí podemos aplicar la vacuna. Por lo menos debería pesar entre 2,5 kilos, 2,8 kilos o 3 kilos, que es lo ideal. Entonces, ya eso es una condición grave. La edad gestacional prematuro, dice, ¿no? Menor a las 32 semanas de gestación, malformaciones congénitas o los traumas severos durante el nacimiento. Son las condiciones donde yo digo, este es un niño que tuvo una condición muy grave al nacer. Son características que nos hablan estos cuadros. Ahora, en relación a esta presentación que estamos viendo acá, la característica de esta presentación, vamos a actuar como, si vemos una cianosis generalizada, obviamente le voy a hacer oxigenoterapia, ¿no? NPO y dar antibiótico terapia porque hubo una ruptura o porque hay un flujo genital. Entonces, antibiótico terapia justamente porque estamos viendo estas condiciones. Y si hablamos de que estamos en un establecimiento integral incluso y vemos estas condiciones que nacen con malformaciones congénitas y necesitan de una atención especializada, tenemos que hacer referencia urgentemente al hospital, ¿no? Mantener las indicaciones adecuadas para el manejo del traslado del paciente hacia el hospital. Hipotermia, evitar la hipoglicemia, mantener las vías aéreas permeables, signos vitales, etc. Que más adelante les voy a mostrar las normas de caracterización para el transporte del recién nacido. ¿Cuándo es posible aspiración de meconio? Cuando el líquido, cuando usted ve rompe bolsa o cuando vio que el líquido estaba meconiado. Entonces en este caso se hace antibiótico terapia, oxígeno y se envía también urgentemente al hospital. ¿Cuándo es una condición que debe prestarse cuidado en el nacimiento? O sea, ya esta condición, esta característica me habla de un estado que no es tan grave, pero sí necesita de una evaluación periódica, por lo menos cada 2 horas yo lo tengo que mantener en observación. El anterior estaba en una situación de crítica de vida o muerte. Algo que me olvidé mencionar, cuando yo veo esta condición grave al nacer, estos niños que nacen en estas características de condiciones, en las primeras 24 o 48 horas de vida, generalmente ellos hacen ictericia. Por eso es que hay que mantenerlos monitorizados constantemente, ¿no? Porque en estas 24 a 48 horas de vida se define si vive o muere.
Entonces es una situación muy crítica. Ahora, y en el tema de ictericia enseguida lo vamos a tocar también, que otros aspectos nos interesa bastante. Si es que recuerdan la enfermedad del kernicterus, a ver, vayan recordando. Condiciones de cuidado. Esta característica significa que yo tengo, bueno, este niño no está cianótico generalizado, pero sí tiene algunas características que yo tengo que prestarle atención, tengo que cuidarlo, tengo que hacer un monitoreo de por lo menos cada 2 horas para que este niño salga del peligro. Cuando hablamos al nacimiento, hay un test o hay una valoración que me define el estado del paciente que se llama Apgar, ¿verdad? Tengo que evaluar el Apgar desde el primer minuto de vida de nacimiento de este niño. Entonces, ese no es el único Apgar que se evalúa, sino que se hacen otras posteriores evaluaciones o nuevamente se vuelve a reevaluar el Apgar de este niño. Cuando este niño al nacimiento, cuando nace, tuvo una puntuación de 7 o menor a 7, no va con la madre, sino que va a observación. ¿A dónde? A sala de neonatología, para volver a evaluar periódicamente unas 3 veces más su Apgar. Una vez que la puntuación de Apgar aumenta, es decir, aumenta entre 8 hasta 9, entonces ese bebé recién puede ir a la sala donde está internada para recuperación la mamá, ¿no? Entonces esos son algunos aspectos que se manejan dentro del hospital. Son algunos criterios que ustedes tienen que manejar para poder evitar complicaciones en el neonato, ¿ya? Ahora, ¿cuándo este niño tiene que tener cuidado al nacer? Cuando este niño dice pesa menos de 2 kilos o 2 kilos y medio, tiene un bajo peso. No es lo ideal tener 2 kilos y medio, sino 3 kilos y medio. Cuando la edad gestacional está en un promedio de 32 a 37 semanas y es parecido a este bebé. Es así bien, muy parecido a este bebé, chiquitito. A ver qué me gusta. O ese ya también. Ese es niño y esa es niña. Ay, pesada. Ya no quiero, muy pesada. Ya. Entonces, este niño probablemente tenga así son los recién nacidos, ¿no? Muy parecidos a él, recién nacidos. Pesan entre 3 kilos y medio las mujercitas. Los varones pueden pesar hasta 3 kilos 800. Generalmente el hombrecito siempre pesa un poco más, ¿no? Por ser varón. Entonces, estas son las características. Pero miren, un prematuro o un niño de semana gestacional 37, 36, generalmente son así. Miren la diferencia, ¿no? Entonces, este sí necesita cuidado al nacer. Este sí todavía necesito monitorizarlo continuamente, pero este no. Miren, la diferencia igual, este está rosadito, ¿no? Lloró al nacer, seguramente. Bebe, tiene una succión normal, no una succión débil. Este va a tener por lo general una succión débil, no se va a alimentar adecuadamente. Quizás manifieste problemas de respiración o dificultades respiratorias, como dice ahí. La mamá de este tuvo antecedentes de riesgos perinatales. Entonces, este niño tiene características de presentar cuidados al nacer, ¿no? Sufrió traumas leves, ya es otra condición que debe prestarse cuidado al nacer. Fiebre materna es otra de las características. Entonces, este cuadro me habla de aproximadamente este estado del recién nacido, ¿no? Ahí, esperemos un ratito. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos neonatos? Cuando veamos estas características, van a estar, justamente las indicaciones van a estar de acuerdo a lo que estamos evaluando acá. Entonces, vigilar las primeras 24 a 48 horas, ¿se da cuenta? Es importante. Vigilar estas primeras 24 a 48 horas, cada 2 horas se tiene que hacer el monitoreo, signos vitales, test de Apgar, test de Silverman, todas estas características para poder hablar de que este niño está en buenas condiciones, ¿no? Para salir de este cuadro. ¿Qué más tenemos que aplicar? Mantener al recién nacido junto a la madre si es que está indicado, ¿no? Si es que no presenta otro riesgo mayor. Ahora, en cuanto a la lactancia materna no solamente, creo que por cultura general sabemos que la inmunidad que le traspasa, la inmunización que le pasa a la madre al niño a través de la lactancia materna, ese es el conocimiento base que tenemos en cuenta, que son dentro de los beneficios de la lactancia materna. Pero ¿qué otros aspectos conoce usted aparte de lo que mencionamos? ¿Para qué sirve la lactancia materna?
La lactancia materna está muy relacionada a la ayuda del tránsito de no solamente los alimentos, sino que ayuda a evacuar rápidamente las heces, el primer meconio. Lo segundo, ayuda a la conjugación de las bilirrubinas. Por eso es que hablamos, cuando hay problemas durante esta etapa de 0 a 2 meses, se evalúa siempre la forma, la posición y la cantidad del amamantamiento, de la lactancia materna. Porque cuando un niño, se van a dar cuenta, cuando un niño no está lactando adecuadamente, tiene problemas en la lactancia o se alimenta muy poco en 24 horas, este niño se va a volver amarillito. Va a empezar a teñirse. Cabeza, mire, los ojitos están así, ¿no? Mire, la carita está así, ¿no? Llega al ombligo, hasta esa zona es permitido, pero si llega por debajo del ombligo y abarca otra zona, ya necesita internación. Entonces, eso es lo que hay que evaluar las primeras horas. Ni qué decir cuando hemos visto el anterior cuadro, que nació en una condición muy crítica. A eso hay que monitorizarlo. ¿Por qué? Porque es lo más seguro que en este tiempo hagan ictericia. Y la ictericia, cuando llega a los niveles 4 y 5, se manifiesta una enfermedad que es la enfermedad del Chiari-Nycteris. Hace una complicación a nivel del sistema nervioso y esa condición es irreversible. Provoca un daño irreversible a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, esos son los cuidados importantes. Cuidados recién nacido en el hogar también son importantes dentro de las recomendaciones, del prematuro también, y posteriormente realizar los tamizajes o las evaluaciones de la química sanguínea para evaluar posibles enfermedades congénitas más adelante a través de la prueba del talón. ¿Se acuerdan? La prueba del talón que se les hace a todos los niños es uno de los protocolos que se realizan en estos recién nacidos, ¿no? Y hacer los seguimientos después de 24 horas y las visitas periódicas o los controles periódicos que se realizan en el recién nacido. ¿Cuándo es una condición buena? Cuando no presenta ninguno de los signos anteriores que hemos visto. Pero sí debemos hacer una conducta en estos niños. Siempre controles periódicos que van a ser 24 a 48 horas, mantenerlos en observación, no tan continua como esta, pero por lo menos cada 6 horas, cada 8 horas hay que evaluar. Sobre todo las primeras 24, justamente primero las primeras 24 a 48 horas ya debe haber meconiado, ya debe haber hecho las primeras deposiciones. Y si no es así, por ejemplo, hay condiciones en las que los niños ecográficamente quizás no se distingue, no se logra encontrar. La atresia, por ejemplo, es una malformación intestinal. ¿Conocen la atresia? ¿Les han hablado acerca de la atresia? Están posferias, ¿sí? En posferia, ¿sí? De 10 3 veces le pregunté y las 3 veces. Camila sigue en la fiesta, dice. Siguen en su mente el panel, los críticos. Pereira. La atresia, ¿les han hablado de atresia? ¿Qué es atresia? ¿Con qué se come eso? Dicen. ¿Por qué les hablo acerca de esta enfermedad? Porque si el niño o niña no meconió las primeras 24 a 48 horas, ya empieza a manifestar una complicación que se debe sospechar de algún tipo de malformación. Y una de ellas, de las más comunes, es cuando aparece. Este debería ser un intestino normal, ¿verdad? Se ve el grumen intestinal, el tránsito de alimentos, ¿verdad? Y las deposiciones. Pero cuando hay una atresia, se observa esto. Una disminución del lumen intestinal, o por último puede estar bloqueado. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se va a pasar el meconio? ¿Qué va a pasar con el abdomen del paciente, el del niño? Se va a distender, va a llorar, llore. La causa típica es que va a empezar a llorar, llore, y no hay por dónde elimine el meconio. No hay por dónde elimine las primeras deposiciones. Cuando ocurren estas dificultades, por eso es que es importante el peso. En estos niños se los mete a quirófano urgentemente para poder hacer la eliminación del meconio y arreglar este asunto intestinal, ¿no? Por una malformación intestinal. Entonces es importante evaluar. Entonces, esta condición buena es nacer
no presenta ninguna alteración. Aquí vamos a, pero sí mantener las vigilancias, ¿no? Los cuidados del recién nacido con las hipoglicemias, hipotermia, la temperatura y la alimentación, la glicemia justamente a través de la lactancia materna exclusiva. ¿Hasta qué tiempo? Hasta los 6 meses de edad. Realizar los controles periódicos o los controles de tamizaje en laboratorio y los seguimientos que se deben hacer cada 2 días. Método de Capurro también para evaluar la edad gestacional a la que han llegado a formarse estos niños a través de estas características, ¿ya? Ahí estamos viendo la prueba de tamizaje, la prueba del talón, para verificar ciertos antecedentes o enfermedades congénitas. Ahora aquí estamos viendo cuáles son los aspectos que hay que evaluar y considerar que es una condición buena al nacer. Por lo menos vigilar al menos una vez, dice, ¿no? Por eso es que los controles aquí no son tan seguidos como acá. La condición grave, ya sabemos, están en terapia, porque han sido reanimados, ¿no? Se define entre la vida y la muerte. Después viene el otro cuadro que te decía, este niño tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, prestar cuidado, o tenemos que hacer una monitorización continua. ¿Cada cuánto? Cada 2 horas. En 24 a 48 horas, las primeras 24 a 48 horas tengo que observarlo muy seguido. Porque este niño ha nacido en una condición no tan crítica, pero tampoco está en buenas condiciones. Entonces, estas son las actividades principales que debo manejar, ¿no? Teléfono, temperatura, color de la piel, dificultad respiratoria. Tengo que evaluar si es que hay problemas de la alimentación o amamantamiento, si es que hay deposición, misión, si es que hay sangrado en el cordón umbilical. Entonces, estas son las características que yo debo evaluar. Ahí están a través del test de Silverman, la asunción débil, ¿no? o no mama, son las condiciones que yo tengo que evaluar en estos pacientes. Condiciones buenas al nacer, cumplen con todos estos requisitos. No hay secreciones, si hubo deposiciones, si eliminó el meconio, son condiciones buenas o aceptables después del nacimiento, ¿no? Y por ende no va a haber un alto índice de que se desarrolle un problema o una complicación. Todo lo que les estoy hablando es lo que cada día o cada vez que reciban un neonato se va a realizar. Entonces son las características. Ahora, cuando ustedes vayan, les digo, al internado y pasen por ese servicio, ustedes no lo van a atender directamente al neonato. Sí lo pueden cargarlo, lo van a recibir, pero el que lo hace es el neonatólogo. Esa es una subespecialidad. Pediatra, neonatólogo. Entonces el neonatólogo va a realizar todas estas características. El ABGA lo va a recibir, le va a hacer los reflejos, le va a hacer la succión, va a despejar las vías aéreas, va a hacer el procedimiento del cordón umbilical, ¿no? Sacar una prueba de sangre del cordón en un tubo de ensayo y todas las actividades que yo en teoría les voy a mencionar cuáles son, ¿ya? Entonces, pero aquí la condición buena al nacer, estas son las actividades. Lo mismo sucede en esta, ¿no? Cuando tenemos una condición de cuidado en este paciente, pero la diferencia es que lo vamos a hacer estas mismas actividades cada 2 horas, ¿no? Entonces, esas son las características, la temperatura, la clasificación de solo puede ser criterio de alta cuando los últimos controles ya. Entonces dice que los últimos 4 controles cada 2 horas están aceptables, puede ser grado de alta y puede pasar a un cuidado de buenas, que tiene una característica aceptable o favorable. Orientación del calostro. ¿Por qué decir a la madre que tiene que hacer una lactancia materna exclusiva? Sabemos que el calostro tiene estas características, no es tan amarillo, muchas veces no es tan amarillito, pero la primera lactancia materna es tan importante que no solamente atraviesa o traspasa o complementa la alimentación con la inmunidad, sino que nos ayuda a la conjugación de las bilirrubinas. Una bilirrubina no conjugada es el producto de una enfermedad del termígrado, que tiene lesiones irreversibles. Esa es una de las importancias más claras o más evidentes de esta etapa de la niñez de 0 a 2 meses de edad. Ahí tenemos algunas ventajas, dar leche materna. Hay algunas contraindicaciones para la lactancia materna. ¿Recuerdan algunas de ellas, las más típicas? Contraindicación de lactancia materna. ¿Cuándo no debe dar lactancia? Cuando la madre está consciente. VIH, dice, no así tenemos muros, VIH. Pues sí, VIH, ¿no?
Dengue. Contraindicación no debe darse. Ahora, no es una contraindicación, pero también el niño que no recibe lactancia materna, dice de la mamá, es cuando no tiene. Y si no tiene, no por decir lactancia materna exclusiva, no le vamos a dar la leche de fórmula, que son las de taco. Entonces, cuando la mamá no tiene, obviamente lo vamos a reemplazar con una leche de fórmula en este caso, ¿no? Ahora, son excepciones cuando la mamá no le ha bajado la leche o cuando tiene muy pocas y el niño se la pasa llorando y llorando, ¿no? Entonces, en esas condiciones tal vez. La forma de agarre, este dato es muy importante porque no se olviden que dentro de los aspectos macro que hemos mencionado al inicio, uno era las infecciones, segundo las ictericias y por último, ¿qué les mencioné al inicio? Problemas de bajo peso o problemas de la alimentación. ¿Por qué? La lactancia materna. ¿Por qué hay un bajo peso? Porque no se alimenta. ¿No ves? Lo mismo vamos a ver en la etapa de los 2 meses hasta los 5 años, que es la etapa del diagnóstico nutricional clínico. Muy importante. Entonces, cuando hay un problema de la alimentación, lo ideal es que este niño, hay varias técnicas para agarrar al neonato, ¿no? Varias técnicas para poder amamantar. Entonces, lo ideal es que la boquita del recién nacido abarque a toda la areola de la mama de la madre. La areola, ¿cuál es la areola? La parte más oscura, ¿verdad? Y el pezón, pues es la punta de la mama de la madre. Entonces, cuando hay una complicación de la lactancia materna, cuando no hay un buen agarre. Y la mamá, por el dolor que le genera, ¿quiénes son mamás acá? Flavia. ¿No hay mamás? No hay mamás. No es lo mismo mamá perruna, por si acaso. Mamacita. Porque esa no le lacta. A ver. Entonces, a ver, a las chicas que van a ser mamá y también los chicos, porque los chicos igual van a enseñar en su internado, van a enseñar. Si ustedes van a pasar por este servicio, si no, no se gradúan. Si no, no hay título. A ver. Entonces, ustedes tienen que enseñar esas características, una buena posición. Por lo general, ¿saben qué hacen las madres? Especialmente las que son cesareadas, ¿no? La herida ahí, por el dolor también que puede generar, o por el miedo al dolor, tratan de no moverse. Entonces, esa postura ya es una complicación para el bebé, ¿no? Entonces, así empieza, ¿no? su full joroba que sacan, ¿no? Esa posición es totalmente inadecuada, ¿no? Además que le va a generar dolor. Los dolores de espalda, se la dedico, ¿no? Son terribles. Conforme van avanzando los meses, incluso usted va a sentir que de acá le saca la leche, de la espalda más o menos le saca la leche. Y se siente, pues, en los conductos lactíferos. Entonces, peor aún si usted no hace que agarre el bebé, el neonato o el recién nacido, no agarre bien la mano. Entonces, ahí usted va a generar más complicaciones. Entonces, la posición es una posición erguida, sacando los hombros para atrás. Entonces, usted lo va a levantar a su bebé y va a tratar de que el mentón esté en la areola y abarque a toda la areola, ¿no? Para comprometer, para que pueda succionar de manera adecuada. Porque aquí adelante no hay nada. Desde aquí se tiene que jalar la leche, de los conductos lactíferos. Entonces, si agarra solamente aquí, no se va a alimentar bien. Está chupando nada, ¿a ver? No se está alimentando. Entonces, si abarca toda la areola, que es lo ideal, las mamás tienen miedo o tienen ese mito de que se va a ahogar, no respira bien. Si tuvo 9 meses en su panza, ¿no? Con mayor razón en la vida extrauterina, el niño tiene reflejos. Y el niño tiene que aprender a utilizar esos reflejos. Es imposible que se ahogue. Por eso es que evitemos las complicaciones en este caso. Las complicaciones maternas, mastitis. Las complicaciones en el niño, bajo peso, ictericia. A ver, ¿qué complicaciones quiere manejar? Ninguna, ¿verdad? La mastitis yo he visto y he tocado mastitis así. Piedra, duro. Y generalmente se da en un gel exprimíparo. Entonces, además de tener calor, dolor, enrojecimiento, infección, fiebre materna, o sea, olvídese, y utilizar un antibiótico seca la leche, impide la producción de leche. Entonces, ahí usted va a tener complicaciones
muy significativas en el recién nacido. Por eso es que una buena técnica, por eso les pedí que traigan. Por eso es que una buena técnica es que ustedes ayuden a la mamá a poder cargar adecuadamente a su niño, ¿no? Y explicarle cómo tiene que agarrar. Entonces, en esas condiciones van a evitar las grietas, que son cuando se parten los pezones, sangran los pezones y es horrible, ¿no? La mamá ya no quiere dejar. La única forma de sanar es que siga chupando. Siga chupando. El mismo niño lo sana, dicen, ¿no? Las mamás, las abuelitas. El bebé mismo te va a sanar. Como experiencia materna, sí, es verdad. Entonces, esas son las características en las cuales tenemos que enseñar a un buen agarre. ¿Ya? Ahora, las técnicas de agarre igual, ahora entremos a los cuidados del cordón. Las técnicas del agarre también están sobre todo representadas para estos tipos de niños, los niños prematuros, son muy pequeñitos, ¿no? Ahora, los cuidados del cordón umbilical. Al cordón umbilical no se lo tiene que tocar, lavar, manipular ni cortar. Generalmente entre 7 a 10 días el cordón umbilical cae solito. Le ponen un clamp, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, ese clamp va a soltarse del cordón umbilical aproximadamente en una semana a 10 días. No hay que cortarlo, pero sí hay que tener cuidado sobre esto. No lavar. Si hay que hacer higiene, hay que hacer pequeños toquecitos alrededor del cordón umbilical y nada más. No tapar, no sé por qué vienen esos conjuntitos con faja, ¿no? No tapar, porque al tapar producimos la proliferación de las bacterias, de los agentes microbianos que van a producir una infección bacteriana local. En cuanto a infección, ya hemos hablado del primero, bueno, el primero era infección, ¿verdad? Nos toca hablar después de ictericia. Cuando hablamos de infección local, lo vamos a ver en 3 áreas específicas, y eso es pregunta de examen. Recuérdeselo o anóteselo, ¿ya? La infección bacteriana local que se dan típicamente en los neonatos. Esta no tiene frío, ¿no? Pero tiene pañal. ¿Tiene pañal? No, parece que tiene pañal. ¿Tiene? Habitativa. Se ha hecho. ¿Se ha hecho? Podemos enseñar a cambiar también pañales. Porque van a ser papás y cuidado que... El acá necesita. Nada, señor. Igual. Anulo eso. Van a hacer, sí. ¿Le gusta más ajeno? Ajeno es más fácil. Y este... Eso me sonó muy conmovedor, ¿no? No compre. Ay, mira, bueno, el pajarito estamos conociendo su corazón. No Bueno, compre. las infecciones bacterianas locales están manifestadas a nivel umbilical, los ojos y la piel. Ahora, esto me hace hablar de un aspecto también importante que ustedes lo deben conocer, porque al servicio de neonatología usted no entra así nada más, como si tuviera una habitación. Resulta que el servicio de neonatología, supongamos que es toda esta parte de acá. Hay una antesala antes de entrar a los lugares, el lugar donde están internados los neonatos, una parte de incubadoras y otra parte donde están las camitas para observar estas evaluaciones rutinarias que se deben hacer o los cuidados del recién nacido, ¿no? Que también van al uso, la luz azul que ustedes han visto alguna vez, esa lucecita azul, a los que lo meten a todos los neonatos. Entonces, ellos están ahí por alguna condición de cuidado para prestarse atención en cada uno de ellos. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Que cuando usted entra, uno de los cuidados importantes es la higiene. Usted así esté con su pijama, siempre en neonatología va a haber una batita. Para que usted pueda entrar al servicio de neonatología, usted tiene que primero lavarse las manos, desinfectarse y colocarse la bata y recién entrar, ¿no? Porque usted no puede tocar a los niños si es que no está bien higienizado. Eso nos hace hablar del porqué de estas infecciones bacterianas locales. Entonces, a nivel umbilical, los ojos y la piel. Cuando hablamos del cordón umbilical, ¿cuándo se considera? Les voy a mostrar una tabla de clasificación de una condición, de una infección bacteriana grave, una infección bacteriana local grave.
Cuando hay una infección bacteriana local, o sea, del ombligo, del bebé o del neonato, local significa que está ubicado en una zona, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque en el examen hace recurrir. Entonces, infección bacteriana local. Cuando el ombligo tiene una infección grave, el ombligo, esta infección puede estar supurando pus, puede estar manifestada con sangre, y lo peor de todo es que si hablamos de local, esta infección va a salir hacia la periferia del ombligo. Entonces, esa es una condición grave que obviamente no debería estar así. Por eso es que los cuidados del cordón umbilical están basados en evitar apósitos, fajas, polvo, crema, ningún tipo de elementos que se pueda utilizar como es lo que estamos mencionando, ¿no? Más bien, utilice ropa fresca, ropita ligera, no colocar ningún tipo de sustancia y aplicar las medidas de higiene que por lo menos se dan una vez al día, ¿no? Entonces, después más de eso, nada, a través de pequeños toquecitos como les mencionaba hace un momento. En los prematuros igual, la técnica del agarre, el amamantamiento, prevenir las infecciones del cordón, y más adelante les voy a explicar la lactancia materna. Después les voy a explicar cómo otras infecciones bacterianas locales graves, ¿no? Ya vimos la primera, ¿cómo se ve? Una infección local bacteriana grave a nivel umbilical. Sangrado, pus. Sudoración, sangrado. Lo más importante de esa condición es que sale a la periferia. Eso es lo más importante. Porque puede haber una infección bacteriana local que no es grave, con esas características que ustedes han mencionado. Solamente tiene supuración o quizá secreción sanguinolenta. Pero el lugar de la infección no sale de la periferia o no se extiende hacia la piel del abdomen. ¿Me entienden? Entonces, eso no es una condición grave. Condición grave es que sí se extiende. Ahora, estas son los cuidados de higiene a nivel del cordón umbilical. Primero, asearse las manos. Después, hacer pequeños toquecitos con alcohol al 70 grados, ¿cómo se dice? Ese alcohol que utilizamos para desinfectar nuestras manos. Y nada más, ¿no? Y evitar la ropa ajustada, evitar la manipulación y otro tipo de elementos. Las posturas de la lactancia, acostada, rugby, la postura de cuna, koala le dicen, ¿no? La postura cruzada, hace un momento lo tenía así, ¿no? Este bebé, así, ¿no? La posición acostada le dicen. La más común es esta, ¿no? Pero la buena técnica es levantar o elevar al bebé para poder hacer un correcto agarre del pezón de la madre y una correcta lactancia materna. Entonces aquí estamos viendo este cuadro que empezamos a hablar sobre las infecciones bacterianas locales, ¿no? Estas infecciones, lo primero que vamos a verificar cuando un niño llega a la consulta es ver si es que no hay infección, si hay preferencia y las dosis que se debe dar de acuerdo al kilopeso, que en pediatría todo es así, ¿verdad? Después, ¿qué más? ¿Cuándo volver de inmediato? Estamos hablando, ya hemos visto esto también, este aspecto. ¿Cuándo se le debe recomendar a la madre que vuelva de inmediato? Fiebre, convulsiones, bebe mal, no vomita todo lo que recibe, no está letárgico y en otras condiciones, las secreciones purulentas o secreciones graves, infecciones graves, se debe volver de inmediato al establecimiento. Estos son los cronogramas de controles que se realizan en las primeras 24 horas de vida, o sea, nacido en el hogar, y también el seguimiento de control que se hace en el establecimiento de salud. Recomendaciones generales para poder terminar este tema. Cuando hablamos de estas infecciones bacterianas, en este recuadro, en estas presentaciones, estamos viendo la manera en la cual se va a manejar el tratamiento y el monitoreo, el seguimiento que vamos a hacer de acuerdo a estas patologías que se pueden manifestar en el recién nacido, sea infecciones bacterianas, sea ictericia o incluso sea problemas de bajo peso, que son los aspectos más puntuales que se manejan en los recién nacidos, de 0 a 2 meses de edad, ¿no? Entonces, problemas de bajo peso, ahí está. ¿Qué más? Determinar la infección bacteriana, observar la respiración, color, temperatura, el antibiótico, administrar oxígeno en caso que sea necesario. Si hablamos de las infecciones bacterianas locales, ya hemos visto esto. Ahora, este aspecto de diarrea y deshidratación, ya usted lo sabe
bastante, lo he hablado bastante en pediatría. Hay planes que se realizan dependiendo de la clínica del paciente y esos planes son Plan A, plan B, plan A, B y C, ¿verdad? Esta condición no es tan habitual o frecuente en esta etapa, pero eso no significa que no exista. Sí hay la probabilidad. ¿Cuándo? Cuando vemos una falta de higiene, cuando vemos una internación prolongada, ¿no? Las internaciones nosocomiales o las infecciones nosocomiales, hablamos de las infecciones respiratorias o las infecciones locales, se puede